Y estábamos hablando el domingo antepasado de evidencias de madurez y solamente me quedé en las señales de una persona inmadura, pero no hablé de las evidencias de una persona madura. Y hoy quiero compartírselas porque es muy importante conocer esto, conocer la palabra. Y cuando nosotros enseñamos algo como esto, de evidencias de una persona inmadura, no es con el fin de hacernos sentir mal o de criticar o de juzgar el corazón de nadie, sino simplemente que nos demos cuenta dónde estamos. Porque los más críticos con nosotros debemos ser nosotros mismos. Nadie mejor que nosotros para poder hablarnos a nosotros mismos y decirnos dónde estamos mal. ¿Sí? Normalmente cuando alguien nos lo dice batallamos para recibirlo, pero cuando el Espíritu Santo nos convence y nos enseña qué áreas de nuestra vida tenemos que avanzar para poder seguir adelante, pues entonces nosotros lo vamos a poner por obra y vamos a crecer. Dios no quiere que tú te quedes en una niñez espiritual, no te quiere que te quedes estancado. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y todo creyente que no crece es porque está enfermo, porque algo que está enfermo no crece, ¿sí? Todo creyente que no crece es porque está anormal. Entonces la consecuencia natural, la consecuencia obligada de todo creyente es que podamos nosotros crecer y madurar en Dios. Entonces, una vez que nosotros hemos sido regenerados, que hemos nacido de nuevo, pues viene el crecimiento de madurez, el crecimiento y la madurez espiritual. El nacer de nuevo solo es el principio, el nacer de nuevo solo es el inicio. Claro, ocurre un gran milagro, porque cuando nacemos de nuevo, nuestro espíritu cobra vida. Antes de nacer de nuevo, estábamos muertos en delitos y pecados. Pero una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo, somos nuevas criaturas, está bien. Pero ahora nos queda un largo camino que recorrer, desde que nacemos de nuevo hasta que nos vayamos a la presencia del Señor. Y durante todo ese camino, Dios nos va a estar perfeccionando. Ahora, quiero decirte que nos conviene acelerar el proceso, ¿sí? Porque entre más atrasemos el proceso, no recibimos los beneficios de lo que es la madurez espiritual. Y por otro lado, no estamos cumpliendo el propósito de ser influencia y de ser bendición para otras personas. Entonces, vimos algunas evidencias de niñez espiritual. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, juzgaba como niño, pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Nosotros no podemos que pasen los años, dejar que pasen los años y no crecer espiritualmente. Y dijimos que una de las señales, o algunas, se las voy a enumerar muy rápido porque esto ya lo compartí y si usted quiere ver el sermón, véalo, ahí está en YouTube o lo puede conseguir en la librería. Vimos algunas señales de madurez o de niñez espiritual. Dijimos que una persona inmadura espiritualmente o un niño en Cristo, porque es un niño en Cristo, sí, ha nacido de nuevo. Sí, su espíritu ha nacido de nuevo, pero no ha entrado en la madurez espiritual. Su mente no ha sido renovada. Su carne no está controlada. El carácter de Cristo no ha sido formado en su vida. Hay gente que quiere que apenas naces de nuevo en Cristo y ya te conviertas en un ángel y andes flotando por los aires. No es cierto, no se puede. Entramos en un proceso de madurez espiritual. Pero nuestra obligación, nuestro deseo debe ser crecer lo más rápido posible. Y para eso existe también la iglesia, para ayudar en el crecimiento espiritual de las personas. Entonces, cuando una persona es inmadura, no es firme doctrinalmente. Cualquier doctrina lo convence. Una persona madura, no cualquier doctrina lo convence. Y nosotros tenemos que buscar la doctrina correcta, la doctrina de Cristo, la palabra de Dios, la suma de la palabra del Señor. Cuando una persona es inmadura, es fácil de ser engañada. No prueba el alimento sólido, no lo puede digerir el alimento sólido. Dice el apóstol Pablo, yo les di a comer leche y no vianda porque no son capaces todavía de digerirlo. A una persona inmadura lo controla su carne. Es inexperto en hacer lo correcto. Le falta discernimiento espiritual. No discierne lo que es el mundo, lo que es la carne, lo que es el diablo, lo que es la persona. Y necesitamos nosotros tener un discernimiento espiritual. Una persona inmadura espiritualmente es movida y agitada emocionalmente por las circunstancias. ¿Sí? Vienen las lluvias, los vientos y los ríos y mueven a la persona porque no está madura espiritualmente. Jesús dijo, el que oye mis palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron ríos, lluvias, vientos, pegaron a la casa fuertemente, pero la casa permaneció firme. Eso es madurez, eso es perfección en el Señor. Una persona inmadura no es fuerte ni resistente, se ofende fácilmente, celoso y contencioso,
no controla su boca. Una persona inmadura es de doble ánimo. Hoy está emocionado el domingo, alabando al Señor y le dice: Señor, tú eres mi todo y yo por ti doy por ti la vida. Pero mañana en la mañana se levanta y al primer problema que tiene: ¿dónde está Dios? ¿Y de qué me sirve ser cristiano? ¿A alguien le ha pasado? ¿A una prima de ustedes le ha pasado alguna cosa como esta? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante madurar espiritualmente? Te doy rápidamente 5 beneficios. 1, hay una herencia que Dios tiene para sus hijos. Nuestro Dios es nuestro Padre. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho herederos juntamente con Cristo. Y hay una herencia. Esa herencia es propósito, es llamado, es bendición. Todo lo que tú puedas necesitar, Dios ya lo tiene para ti. Y Dios te quiere entregar esa herencia. Pero la herencia no se le entrega a los bebés y a los niños. La herencia se le entrega a aquellos que ya han madurado lo suficiente como para poder disfrutarla, como para poder hacer buen uso de ella y que lejos de perjudicarle, la herencia le beneficie. Nosotros en nuestros 5 sentidos no le daríamos o entregaríamos una herencia de dinero. Vamos a hablar de dinero, una herencia millonaria a un niño de 5 años. ¿Por qué? Porque ese niño se va a ir para empezar no sabe ni lo que tiene, ¿cierto? Y ese niño no sabe usarla. Entonces hay muchas bendiciones que no nos llegan a veces, no porque Dios no quiera dárnoslas, sino porque no estamos listos y capacitados para que Dios nos la entregue. Hay llamados, hay ministerios que Dios te quiere entregar. Yo creo que de aquí Dios puede levantar apóstoles, profetas, evangelistas, maestros. ¿No lo creen? Sí, ¿verdad? Dios lo puede hacer, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo lo va a entregar el Señor? Cuando seamos lo suficientemente maduros para poder recibir un don como ese, para poder recibir un regalo como ese. Dios quiere levantar profetas en este lugar, pero Dios no levanta profetas inmaduros porque se vuelven brujos cristianos. ¿Me explico? Ya van a andar cobrando por dar profecías. Entonces Dios quiere levantar gente con el carácter para poder administrar correctamente la herencia. Entonces, mucha herencia a veces no se recibe por inmadurez. Santiago, capítulo 4, versículos 2 y 3, le dice a la iglesia, a los que escribe: ustedes codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y luego dice: piden, pero no reciben. Y no reciben porque piden mal. ¿Cuál es la causa por la que alguien puede pedir mal? Por la inmadurez. A veces por el egoísmo. Pero una causa importante por la cual a veces no se sabe pedir es por la inmadurez que hay en nosotros. Dice: ustedes piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Segundo beneficio que tiene el ser maduros en Cristo es propósito. Lograremos descubrir nuestro propósito. Dios tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros, ¿lo puede creer? Pero un niño no entiende de propósito. Una persona inmadura no entiende de propósito. ¿Quién entiende de propósito? Alguien que ha alcanzado madurez. El apóstol Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 13: yo me olvido ciertamente de lo que queda atrás. Dice: hermanos, yo no pretendo ser perfecto ya, o no pretendo haberlo alcanzado todo. No, todavía no llego al punto donde Dios quiere que llegue. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. Dice: no soy perfecto todavía, pero no estoy estacionado. No soy maduro todavía, pero no estoy conformado. Yo lo que hago es me olvido de lo que queda atrás y pongo la meta de extenderme hacia lo que Dios tiene para mí, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Un tercer beneficio de la madurez espiritual es la estabilidad. Una persona madura es estable. Una persona inmadura es muy inestable. Cuando alcanzamos la madurez espiritual, seremos estables espiritual y emocionalmente. Ya nuestras emociones no nos van a controlar, nosotros las vamos a controlar a ellas. Nosotros ya no nos guiamos por sentimientos solamente, nos guiamos por convicciones. Habrá ocasiones en que no sintamos hacer el bien, pero estamos convencidos que lo correcto es hacer el bien y dominamos esos sentimientos y hacemos lo correcto delante de los ojos de Dios. Eso es madurez.
Cuando una persona es madura, es estable. Por eso dice Efesios 4, versículo 14, que la idea es que ya no seamos niños fluctuantes, niños que se mueven fácilmente, niños que no son estables. Un cuarto beneficio de ser maduros espiritualmente es el fruto. Una persona madura se va a reproducir en otros. Un niño no se puede reproducir. Una persona madura o que ha alcanzado la madurez sí se puede reproducir. Biológicamente un niño no se puede reproducir. Y espiritualmente tampoco. Ahora, un niño, espiritualmente hablando, sí puede compartir el evangelio, pero no se puede reproducir en otros, porque todavía es niño. Ahora, Jesucristo nos mandó en Mateo 28, 19 y 20, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesucristo nos mandó a ser discípulos. Un niño puede compartir el evangelio, pero no puede formar a otros. Por eso necesitamos discípulos más que creyentes. Un creyente tiene que llegar a ser un verdadero discípulo de Cristo, porque hay creyentes que creen, pero no son discípulos. Aún los demonios creen y tiemblan y tampoco son discípulos. Y Dios quiere que nosotros creamos y lleguemos a la madurez tal en que podamos discipular. Y al discipular fructificamos. Al discipular nos estamos reproduciendo. Juan 15, 8, Jesús dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que asistas a la reunión de las 10:30 de la mañana. Eso dijo. En esto es glorificado mi Padre, en que tengas un servicio en la iglesia. En esto es glorificado en mi Padre, en que abras una célula. No, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Una quinta característica o un quinto beneficio más bien de ser maduros espiritualmente es que vamos a ser gente de influencia. Vamos a impactar al mundo. Vamos a ser sal y luz de la tierra. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Vamos a cumplir lo que dijo Jesús en Mateo 5, versículos 13 y 14. Vosotros sois pues sal de la tierra. Ustedes son luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se esconde, sino se enciende, se pone sobre el candelero. No se pone debajo de un cajón, se pone en un lugar visible para que alumbre a todos los que están en casa. Así alumbre tu luz delante de los hombres para que vean tus buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. 5 beneficios de la madurez espiritual: herencia, propósito, estabilidad, fruto e influencia. Pero ahora yo quiero que vayamos rápidamente a las señales o evidencias de una persona que realmente ha madurado. Son 179. ¿Creen que puedo en 26 minutos? ¿Cómo podemos nosotros medir la madurez espiritual, nuestra propia madurez o la madurez espiritual de una persona? La madurez espiritual de un creyente se mide de acuerdo a su manera de reaccionar y actuar bajo ciertas circunstancias. La forma en que reaccionas ante las circunstancias determina tu nivel o tu grado de madurez. ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? ¿Cómo reaccionas cuando enfrentas la tentación? ¿Cómo reaccionas cuando eres ofendido? ¿Cómo actúas ante las situaciones que se te presentan? ¿Cómo reaccionas ante la necesidad de conocer a Dios? Todo ese tipo de cosas nos dan de alguna manera nos muestran el nivel espiritual de una persona. Ahora, quiero darte algunas cosas muy rápido. Número 1. Una persona madura espiritualmente discierne, sabe oír la voz de Dios. Ahora, yo no estoy diciendo que Dios habla a todos en forma audible. De hecho, creo que la forma audible, cuando Dios habla en forma audible, es la excepción a la regla.
Normalmente Dios habla de muchas formas, a través de sueños, a través de visión, a través de su palabra, a través de un sentir de nuestro corazón. Pero una persona que ha alcanzado madurez espiritual sabe discernir la voz de Dios de otras voces. Porque hay voces a tu alrededor tratándote de decir o de guiar o indicar el camino que debes seguir. Pero la voz correcta, la voz que nos llegará a un destino seguro es la voz del Señor. Hay terceras voces. Hoy en este tiempo es el mundo donde o vivimos en un mundo donde todo mundo expresa sus opiniones. Y escuchas voces a diario de lo que debe de hacerse o no. Si pones un tema en las redes sociales, por ejemplo, ¿qué opinan los cristianos del divorcio? Te vas a encontrar cientos de opiniones totalmente diferentes. Pero aquí no importa lo que digan las redes sociales y no importa lo que digan terceras personas. Aquí lo que importa es qué es lo que Dios dice. Y un cristiano maduro va a entender perfectamente qué es lo que Dios dice acerca de eso. Y por eso tú tienes que alcanzar la madurez espiritual, porque si no vas a agarrar la voz que más te convenga. Y a veces la voz que más nos gusta oír no necesariamente es la que nos hace bien. ¿Están conmigo? Está la voz de Satanás, porque también Satanás trata de hablarte. Está tu propia voz, que es la más peligrosa de todas. Porque qué bonito soy, qué bonito estoy, cómo me quiero. ¿Cuándo me voy a hacer daño a mí mismo? Entonces todo lo que yo me hablo debe ser bueno. Creo en mí. Y no es lo que está enseñando la nueva era. Cree en ti. Tú eres merecedor. Tú te lo mereces. Y estás escuchando tu propia voz que te eleva. Tu propia voz que te empodera. Cuando realmente necesitamos aprender a oír la voz de Dios. ¿Cuántas historias vemos en la palabra de Dios? Cuando había profetas que no profetizaban lo que Dios decía, sino que más bien profetizaban lo que sabían que el rey quería oír y llevaban al pueblo la desgracia. Hoy en estos tiempos hay creyentes que están escuchando profecías falsas, enseñanzas falsas, que endulzan el oído, que son gratas al oído, pero que muchas veces no es lo que Dios ha dicho. Y yo no voy a poner en tela de juicio a ningún profeta, Dios nos libre, porque al profeta se le honra. Pero muchas de las veces la gente anda buscando profetas y puede haber falsos profetas. Dice la Biblia que en los últimos tiempos habrá engañadores. Y un engañador, ¿quién es? Aquel que dice que Dios dijo cuando realmente Dios no lo dijo. Pero para que usted no sea engañado, usted madure espiritualmente. Porque una persona madura espiritualmente va a aprender a discernir la voz de Dios. Romanos 8:14-16 dice: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. La palabra hijo ahí es Julio, no Julio, Julio. Julio con H, H-U-I-O. Huyo o Julio, bueno, no sé cómo se pronuncia porque no soy hebreo. Pero Huyo, H-U-I-O, habla de hijos, pero no habla de hijos infantiles. Ahí habla de hijos maduros. La palabra hijo se puede traducir de diferentes maneras y cada manera muestra el grado de edad que tiene el hijo. Y Julio habla de la gente madura espiritualmente. Entonces, lo que está diciendo aquí es lo siguiente: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son Julios de Dios o hijos maduros de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Segunda característica de las que voy a compartir hoy de una persona madura espiritualmente es el concepto correcto que tiene de sí mismo. Una persona madura tendrá un concepto equilibrado de sí mismo, un concepto correcto de sí mismo. Está consciente de lo que es y por qué lo es y en quién lo es. Romanos capítulo 12 versículo 3 dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí, más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, con madurez, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Un judío o un hijo espiritualmente maduro
No tiene orgullo porque sabe que lo que es por la gracia de Dios. Y un judío tampoco vive acomplejado y sintiéndose inferior porque sabe que es un hijo de Dios. Entonces ni se sube ni se baja, simplemente piensa de sí con cordura. Cualquier pensamiento que yo tenga por encima del nivel de cordura me hace orgulloso, arrogante, me hace creer que yo la puedo. Todo lo puedo en mí que me fortalezco. Filipenses 4:13. Y una persona por debajo del concepto de sí mismo vive sintiéndose miserable, mediocre, no sirvo para nada, gusano de Jacob. Pero un hijo que tiene una posición en Cristo y es maduro espiritualmente, está firme en sus convicciones, sabe lo que es en Dios, sabe que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Cuando se siente menos, él dice, yo soy un hijo de Dios. Cuando se siente más, dice, soy un esclavo de Dios. Y se equilibra. Y tiene un concepto correcto de sí mismo. Tercero, un hombre, una mujer espiritualmente maduro actúa con sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo. Actúa con la sabiduría de Dios. Aplica el conocimiento que tiene de la palabra a su vida diaria. No solamente es un oidor de la palabra. Una de las características de una persona madura es que lo que está oyendo ahorita lo va a ir a hacer afuera. Lo que está oyendo hoy, saliendo, lo va a poner por obra. El inmaduro no, sale y se olvida. Pero una persona madura cree que la palabra de Dios es la instrucción para su vida. Y cuando sale de aquí, renovado por la palabra, conociendo la palabra, la pone por obra. Quien no lo hace es porque no ha alcanzado la madurez espiritual, o posiblemente es una persona necia que ha decidido vivir en contra de la voluntad de Dios. Pero si usted es una persona madura, cualquier cosita que usted se lleve en su corazón el día de hoy, entre semana tendrá la oportunidad de ponerla por obra y seguramente lo hará. Amén. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Amados, un cristiano maduro espiritualmente es una persona sabia según la sabiduría de Dios. No nos equivoquemos. Hay una sabiduría humana que es terrenal, animal y diabólica, lo dice el apóstol. Pero hay una sabiduría que viene de Dios, una sabiduría que te llevará a cumplir los propósitos de Dios. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay una línea muy delgada entre actuar conforme a la sabiduría humana que conforme a la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios siempre te llevará a obedecer a Dios, a caminar en sus caminos. La sabiduría humana te va a poner contrario a lo que Dios quiere por lo regular. Por eso es importante que crezcamos para actuar conforme a la sabiduría de Dios. Una persona madura espiritualmente es responsable. A una persona madura espiritualmente hablando se le pueden entregar responsabilidades. Y por ahí yo aprendí un principio de administración cuando estaba en la universidad que decía que a cada grado de responsabilidad se le da un grado de autoridad. Pero usted no puede darle autoridad a un inmaduro. Imagínese que el Señor le dé un don y se usa mal ese don a causa de la inmadurez. Hay creyentes usando mal sus dones. Dios nos dio el don, pero si no tenemos la madurez espiritual para ponerlo en acción, lejos de bendecir con ese don, echamos a perder o nos podemos echar a perder nosotros. Por eso debemos alcanzar la madurez espiritual para que todos los dones que Dios te ha dado los pongas por obra y cumplan el propósito por el cual Dios te los da. ¿Están conmigo? Entonces Dios nos quiere dar responsabilidades. Gloria a Dios por todos los que queremos servir en la obra de Dios. ¿Cuántos de los que están aquí dicen, yo quiero servir en la obra de Dios? Pero entre más maduro, tu servicio será mejor. Esa es la razón por la que aquí en la congregación tenemos escuela de discipulado, o el EDE, o llamémosle un proceso de formación. Una persona que conoce a Cristo, es importante que entre al proceso de formación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando conoces a Cristo, quieres servir inmediatamente en su obra. Y eso es algo que Dios pone.
Porque tenemos el ADN de Dios. Y Jesucristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y cuando tienes a Cristo en tu corazón, se despierta en ti un deseo por servir. Pero hay gente que quiere servir sin aprender a madurar. Hay gente que quiere poner en acción sus dones sin haber pasado por un proceso de madurez. Entonces imagínense una persona que tiene problemas con la ira y viene a la iglesia y a los 2 meses lo ponemos en el estacionamiento. Va a matar a uno porque no ha aprendido el carácter, porque no ha aprendido la madurez. Muchas veces piensan que es que, oye, pastor, ¿y cuáles son las reglas para servir aquí? No se trata de reglas, se trata de madurez. Porque en la medida que tú madures, serás más útil en el servicio a Dios. Entonces, cuando una persona es nuevecita, que acaba de encontrar a Cristo, le decimos, métete a EDE. Y, no, pero es que yo quiero servir, yo quiero hacer, yo quiero. No, es que si tú te pones a servir ahorita, vas a dejar de madurar. Y queremos primero que madures, para que cuando tú sirvas, entonces lo hagas con mucha excelencia, con el carácter de Cristo, y tu servicio sea una bendición para los demás. No sé si me estoy explicando, porque a veces no se tiene ese cuidado. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona que empieza a hacer cosas en la iglesia y se empieza a ocupar en las cosas de la iglesia, ya no recibe, ya no alaba, ya no adora. Nosotros hemos detectado personas aquí que venían a la congregación cuando les tocaba servir, y si no les tocaba servir, ya no venían a la congregación. No, de eso no se trata. Tú no vienes a la congregación a servir. Tú vienes a la congregación a adorar a Dios, a alabarlo, a recibir de su palabra. Tu servicio es un acto de adoración también, pero no puedes dejar el alimento, porque si dejas el alimento te desnutres. Por eso es importante pasar por ese proceso de formación, que a veces dura hasta 1 año. Y a veces tenemos misericordia y les damos chance antes que sirvan. Pero nuestra idea es que madures en Cristo. No es que seas menos, no es que no sirvas, es que cuando tú lo hagas, lo vas a hacer con una excelencia, lo vas a hacer con una gratitud, con un conocimiento y con el carácter de Cristo formado en tu vida. Por lo tanto, tu servicio será de más bendición y de más utilidad. Una persona inmadura es irresponsable. Una persona madura es responsable. Una persona inmadura le das autoridad y abusa de ella, controla, manipula a otros. Pero una persona madura usa la autoridad no para manipular, no para controlar. Una persona madura usa la autoridad para servir a los demás. Amén. Por eso es importante que nosotros podamos madurar espiritualmente. Una persona madura lleva mucho fruto. Una manera simple y sencilla de comprobar la madurez de una persona es por el fruto. ¿Cómo vive? ¿Cómo vive con su familia? ¿Cómo se conduce en el reino? Jesucristo dijo en Mateo 7, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Una persona madura conoce su identidad en Cristo, sabe lo que es en Cristo, sabe quién es en Dios, conoce su propósito, conoce su llamado, cuál es la posición que tiene en Dios, no tiene baja autoestima, ha llegado a conocer su identidad en Cristo. Y puede decir como Habacuc, no importa que la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, ni los labrados no den mantenimiento, ni haya vacas en los corrales, y sean quitadas las ovejas de la manada, con todo yo me alegraré y me gozaré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Porque la persona está madura espiritualmente y sabe quién es en Dios. Sabes lo que eres en Cristo. Y sabes que lo que has logrado es por la gracia y el favor de Cristo. Y que si te enfrentas a una situación difícil e imposible, todo lo puedes en Cristo. Tu vida toda está fundada en Cristo. Todo es por Él, por medio de Él y para Él. Y por lo tanto, al Señor es la gloria. Una persona madura espiritualmente no se ofende fácilmente. El inmaduro, cualquier cosita le hace daño. Una persona madura no se ofende fácilmente.
Una persona madura es prudente en su forma de pensar y en su forma de hablar. De hablar con esta y hablar con estos. Porque ahora hablamos mucho con estos. ¿Cuántas tonterías se dicen, cierto? Tanta imprudencia. Pero una persona madura cuida lo que piensa. Una persona madura cuida lo que habla. Una persona madura cuida cómo reacciona. Pues ha renovado su entendimiento por medio de la palabra de Dios. Y ha quitado sus vicios, sus mañas, su manera equivocada de pensar. Y la ha reemplazado por una manera diferente de hacer las cosas. Por eso dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿A quién le habla? ¿Quién puede lograr esto? Solamente aquellos que han desarrollado o que están desarrollando una madurez espiritual. Pero también una persona madura espiritualmente, la evidencia es que ha desarrollado el carácter de Cristo. Usted se dará cuenta que es maduro espiritualmente cuando le den una mejilla y ponga la otra. Cuando el que le persigue, usted ora por él. Cuando el que le aborrece, usted lo ama. Cuando el que le maldice, usted lo bendice. Mientras no lleguemos a ese nivel, nos falta mucho que madurar. Pues Jesucristo dijo, oren por los que los persiguen. Bendigan a los que maldicen. Y alguna gente dice, pero yo no soy Jesús. Pues ese es el problema, que no hemos desarrollado el carácter de Cristo. Y sabes que vivimos en un mundo en que tenemos la oportunidad de demostrar el carácter de Cristo todos los días. Usted sale de este lugar para demostrar el carácter de Cristo afuera. ¿Están de acuerdo conmigo? Y Gálatas capítulo 5, ahí en el versículo 22 al 24 nos dice cuál es el fruto del carácter de Cristo, o el fruto del Espíritu, o el fruto de tener al Espíritu morando en nosotros. Jesús dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y Jesús era lo que era porque tenía ese carácter formado en su vida. Estoy hablando de la parte humana. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo, los que han alcanzado esa madurez, los que han alcanzado ese carácter de Cristo, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. No quiere decir que la carne de repente no brote o se apasione, pero en el nombre de Jesús tú la crucificas porque has alcanzado la madurez espiritual. Una persona madura espiritualmente se mete en las profundidades de la palabra. Hay personas que quieren vivir espiritualmente del pan que comen en la reunión de las 10:30, pero ya no vuelven a hacer nada durante la semana. No oran, no leen la palabra, no conviven con creyentes. Toda su influencia es totalmente del reino de las tinieblas sobre sus vidas. No hay deseo de servir al Señor. Tú no puedes vivir espiritualmente o alimentarte espiritualmente solo con 2 horas de reunión y 40 minutos de sermón. Tú tienes que profundizar en la palabra de Dios. Tienes que buscar, dice la Biblia, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Tú no puedes vivir espiritualmente de una reunión de domingo y estar totalmente desconectado toda la semana. Te vas a morir, te vas a desnutrir, te vas a enfermar. Por eso no es una necedad, porque hoy en estos tiempos la gente le llama religioso al que va los miércoles, al que va al grupo de célula, al que sirve en un ministerio. No, es que eso es mucha religiosidad. No, Señor, no se trata de religiosidad. Entonces tú eres bien religioso porque comes 3 a 5 veces al día. Hablando en el sentido físico. No es religiosidad. Es que queremos alimentarnos de la palabra. Queremos ir a la profundidad de la palabra.
Queremos la revelación de la palabra. Y esa no se alcanza con una reunión de domingo. Esa se alcanza con una comunión íntima con Dios todos los días. En oración, en lectura de la palabra, en comunión con los santos, que nos edificamos los unos a los otros. Y para eso existen las reuniones entre semana, y para eso existen los grupos conexión, y para eso existen los grupos de fe, y para eso existen las reuniones de las reconfortadas y los reconfortados, y el rema, y el regreso del rema, la trilogía del rema, y el reto de valientes, y las conferencias de hombres, y el avance mujeres, el avanza hombres. ¿Por qué? Porque tienes que profundizar en la palabra. Porque si eres una persona que solo come la lechita cada domingo, no vas a madurar espiritualmente. Amén. Algunos dicen, pastor, pues ¿para qué me lo dice a mí? Dígaselo a los que no vinieron. Es que ustedes vinieron. A alguien tengo que decírselo. Pero usted puede platicarlo con los demás. Amén. Pero no podemos nosotros vivir de una reunión a la semana. Cuidado con eso. Busca lo sólido. Hebreos 5:14 dice el apóstol Pablo: el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. La lechita es para los niños. ¿Cuántos saben que a los niños lo que les gusta? Sí. A los niños coca. Lo primero que coca. Es lo primero que van a decir leche y papá y mamá, coca. Pero sabemos que la coca le hace daño, porque el niño quiere alimentarse de lo que solo a él le gusta. Pero una mamá consciente le dirá: hijo, no te puedo dar coca, te voy a dar este alimento. ¿Y qué hace el niño cuando le das ese alimento y le das coca? Y si ese niño no se le lleva a alimentarse sólidamente poco a poco, a medida que va creciendo, y ir cambiando su dieta alimenticia para su crecimiento, y le dan solamente alimento liviano, lo que quiere, lo que le gusta, la azúcar, el conflicito, los chirrios, todas esas cosas que le gustan, y no le da un alimento sólido, ese niño no va a crecer bien. Y es lo mismo que sucede en nuestra vida espiritual. Hay mucho cristiano desnutrido. No voltees a ver a nadie. De veras, espiritualmente están desnutridos. Por eso el diablo viene y les da una cachetadita. ¡Ay, el diablo! Sí, nomás fue una cachetada. Pero tenemos hombres y mujeres que el diablo se les viene encima, se les viene con toda su furia y se levantan en el nombre de Jesús, conocen la palabra, aplican la palabra, reprenden al diablo con la palabra, resisten al diablo, y el que sale corriendo es el diablo y no el creyente, porque ha alcanzado la madurez espiritual. Un cristiano maduro se le aparece un demonio y se lo echa. Un inmaduro, háblenle al cazafantasmas de la iglesia. Un cristiano maduro empieza a oír ruidos en su casa y empieza el nombre. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, cochino? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Un inmaduro, ay, me quiero salir de la casa, ya no quiero volver a mi casa porque está bien feo. Ahora, yo entiendo que eso sucede cuando empiezas en tu caminar con Cristo. Pero si tú presumes que tienes, hermano, yo tengo 20 años de conocer a Cristo, pues que se note, que se vea en tu diario vivir, que se vea en tu manera de actuar, y que se vea cuando el diablo se te pone enfrente, que tú no te echas para atrás. Y no porque tú puedes, porque todo lo puedes en Cristo, y porque mayor es el que está en ti que aquel que está en el mundo. Un cristiano maduro recibe revelación directa de Dios. Yo quiero llevarles a ustedes a este nivel, en que no necesiten de mí. Si yo a usted le hago dependiente de mí, no soy un buen pastor. Como un buen padre que hace dependientes a sus hijos, tienen 50 años y todo el huerco, y me das, papá. El huerco de 50 años, porque somos unos huercos a los 50 años. ¿O no? Por cierto, ya nos toca la vacuna. Pónganme la cuatruplicada, por favor. O sea, si yo hago a mis hijos, tienen 40, 50 y todavía dependen de mí, fui un mal padre. Y Dios no quiere. Yo como pastor
no te puedo hacer dependiente de mí. Un pastor que hace dependientes a las ovejas de él no es un buen pastor. Un buen pastor lleva a las ovejas a ser totalmente dependientes de Dios. Porque yo no voy a estar siempre. Si a mí el Señor ahorita me dice, te vas a la China a abrir una iglesia, yo me voy. ¿Y qué va a hacer usted si dependía de mí? ¿Sí me explico? Ahora, si Dios me dice, te vas a Miami Beach, yo le digo, Señor, aquí tu siervo, hágase tu voluntad, como tú quieres se haga, Padre. ¿Pero qué va a hacer usted? Por eso nuestro objetivo como pastores es llevarle a la madurez en Cristo. Mucha gente dice, oye, pero ¿por qué tanta actividad hay en la fe? Oye, no tienen ni tiempo de respirar. Pues porque nos interesa que la gente madure. Oye, si los niños necesitan que tengan los niños, si los ancianos necesitan que tengan los ancianos. Porque ahora nos dicen ancianos de 40 a 50 años. ¿Vieron eso? ¿No se traumaron cuando vieron eso? Es que salió una nota en el periódico. Ya les toca la vacuna a los ancianos de 40 a 50 años. Dije, ¿qué pasa? Eso es una blasfemia. ¿Pero en qué estaba? Hacemos muchas cosas y la gente dice, ¿y por qué tanto? No los dejan ni respirar a la gente. Mira, aquí la gente va a comer el que quiera. Mi responsabilidad no es hacerlos que vengan. Mi responsabilidad es ponerles la mesa. Coman. Si no quieren comer, desnútranse. Lo traía, tenía que sacarlo. Mi responsabilidad no es obligarlos a entrar a EDE. Mi responsabilidad no es hacer lo que vengas a todos los seminarios. No, mi responsabilidad es decirle, miren hermanos, aquí está la mesa y está un buen platillo. Si tú desprecias ese platillo por quedarte viendo la novela de las 8 de la noche, sigue de flaco y desnutrido. Y que coman los maduros, los que van a impactar este mundo con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y que vamos a ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Una persona madura recibe revelación directamente de Dios. Y bueno, a ese punto iba. Que llegue usted a un nivel donde usted diga, Dios me habla. Ahora, no para orgullo, no para arrogancia, porque una persona madura no es orgullosa ni arrogante, pero está convencido de que Dios le habla. Y viene con el pastor y dice, pastor, estoy pensando en esto. Y el pastor le dice, creo que debes hacer esto y esto y esto. Y esa persona dice, gracias pastor, el Señor ya me lo había dicho. Solamente estaba esperando, no que usted me lo dijera, estaba esperando su confirmación como autoridad. Pero yo ya he aprendido a escuchar la voz del Señor y a tener revelación directa de parte de Dios. Una persona madura controla sus emociones. Dice Santiago capítulo 1 versículo 19 que todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. ¿Cómo lograr esto si no tenemos control de nuestras emociones? Pero una persona madura espiritualmente va a controlar sus emociones. Una persona madura practica la honra. Honra a sus autoridades, honra a sus padres, honra a los que Dios ha puesto en eminencia, con palabras de afirmación, hablando bien, donde quiera que esté. Muestra de alguna manera que honra a las personas. Por cierto, yo quiero agradecer todas las muestras de honra, de aprecio y de cariño ahora que cumplí mis años. No, pues es que si dice que de 40 a 50 son ancianos, no, pues yo ya estoy en el otro mundo, man. Le honra dando cuentas, lo honra con su servicio. Un cristiano maduro espiritualmente es estable. No lo mueve nada, solamente lo mueve el propósito y el llamado de Dios. Un cristiano maduro es aquel que hace lo que el apóstol, lo que Hebreos dice, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Su mirada está en Cristo. Vamos a encontrar siempre problemas. En la iglesia del Señor hay tres tipos de gentes. Está el trigo. El trigo es aquel que da fruto. El trigo es la hierba buena, la planta buena, la planta que sembró nuestro Padre, el trigo. Pero en la iglesia de Cristo de repente entra la cizaña. La cizaña es la hierba mala. Parece trigo. Tiene casi las espigas del trigo y la forma de lo que es la planta de trigo, pero no tiene el grano de trigo.
La diferencia entre la cizaña o la espiga de cizaña y la espiga de trigo es que cuando la espiga de trigo está llena de fruto, está agachadita. Un creyente maduro, entre más fruto tiene, más humilde se hace. La cizaña, como no lleva fruto, siempre está erguida, llena de orgullo. Siempre va a haber eso. Y usted tiene que aprender a ser maduro para que detecte la cizaña del trigo. Porque la cizaña puede engañarle. La cizaña puede ser tropiezo para usted. El trigo siempre será una bendición para su vida. Pero también en el cuerpo de Cristo están los que estamos en un proceso. Vamos caminando. No lo hemos alcanzado todo. Cometemos errores. Fallamos. De repente le fallamos a usted. De repente usted le falla a ellos. Pero yo no soy igual que ayer. Hoy soy mejor que ayer. Mañana seré mejor que hoy. El año que entra seré mejor que este año. Y vamos creciendo como la luz de la mañana. Y creo que hay mucha gente, estamos en ese proceso. Llegar a ser como nuestro Señor Jesucristo. Alcance la madurez en el Señor. Sea una persona fructífera. Sea una persona estable. Sea una persona firme en sus convicciones. No se va a guiar por sus sentimientos y emociones. Se va a guiar por lo que Dios ha dicho en su palabra. Amén. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Quiero terminar este sermón haciendo por ustedes la oración que Pablo hizo por los romanos. Romanos capítulo, es que me quedaron muchos puntos, pero aquí quedamos. Quiero hacer la oración que Pablo hizo por los filipenses en el capítulo 1, versículos 3 al 6. Y créanme que esa es la oración que yo tengo en mi corazón por ustedes, por los que vinieron en la mañana, los que vinieron ahorita, los que van a venir a la tercera reunión, la cuarta reunión, los miércoles. Filipenses 1, versículos 3 al 6. Dice Pablo, digo yo, Paco Garza, San Paco de la Chona, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos los hermanos de la reunión de las 10:30, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, porque estoy seguro de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que así sea. ¿Cuántos pueden decir que así sea?